Amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Una vez más, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a predicar una vez más la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sobre el tema titulado Cristo en el estado de muerte. Para eso voy a leer unos versos de la palabra de Dios del libro de los Hechos, capítulo 2, del verso, gloria a Dios para siempre, 26 al verso 32. La palabra de Dios dice así: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Gloria al Señor. Quisiera tener un momento de oración con todos ustedes, para que así el Señor ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y su palabra pueda ser bendición en nuestra vida, y esperando que encuentre un lugar, hermanos, en lo más profundo de nuestro corazón. Padre, en esta hora, Dios mío, de la tarde, nos acercamos hasta tu presencia, Dios mío. Te damos gracias por darnos la vida, la salud, el sustento y el abrigo. Te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, usa mis labios y mi vida. Permíteme, Señor, que pueda ser bendición con tu palabra para cada uno de nuestros hermanos, la vida, los corazones de todos los que nos escuchen. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, decía yo hace un momento, el tema de este momento, de esta hora, será Cristo en el estado de muerte. Vemos a Jesucristo, hermanos, después que entregó su vida por nosotros, que es sepultado, y a eso le vamos a llamar el estado de muerte. Dice el apóstol Pedro en su primer mensaje, en su primer sermón, el día de Pentecostés, que Jesucristo en el estado de muerte fue, amados hermanos, al Hades. Quisiera yo decirles en esta tarde que cuando menos hay 4 lugares debajo de la tierra. Uno de esos lugares se llama el Seol, en hebreo, Hades en griego e infierno en castellano o en español. El Seol, Hades, infierno es lo mismo, son palabras en diferentes idiomas. Pero también, amados hermanos, existen cuando menos 4 lugares debajo de la tierra, que es el Seol, es el abismo, el Tártaro y el sepulcro. En el Seol, que es lo mismo Hades e infierno, están las almas de las personas que han muerto. En ese lugar únicamente hay almas de las personas, de los seres humanos que han muerto. En el abismo solamente están los espíritus inmundos, lo que comúnmente se conoce como los demonios. En el Tártaro están los ángeles que pecaron, los ángeles que cayeron. Y en el sepulcro pues está el cuerpo humano cuando el ser humano muere. La Biblia dice aquí, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesucristo
en el estado de muerte fue al Hades. ¿Sí? El Hades no es lo mismo que el sepulcro. Casiodoro de Reina con Cipriano de Valera traducen sepulcro por Hades o por Seol, pero no es correcto. En el original hebreo y griego existe la palabra Seol o Hades, no sepulcro. Entonces, amados hermanos, dice el apóstol Pedro, en el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero dice también el apóstol Pedro, amados hermanos, que el sepulcro de Jesucristo no está. O sea, en otras palabras se refiere que el Señor murió, fue sepultado, pero no se quedó en la tumba, no se quedó en el sepulcro como el sepulcro del rey David. Y yo quiero decirles que no solamente el sepulcro del rey David está con nosotros en esta tierra, en este mundo, también el sepulcro de Mahoma, también el sepulcro, amados hermanos, de grandes hombres que han vivido sobre la tierra, ¿verdad? Buda, David, Mahoma, estos sepulcros están con nosotros. Pero dice el apóstol Pedro que el de Jesucristo no está. El sepulcro sí, pero él no está, ¿verdad? Entonces dice aquí el verso 29, dice el apóstol Pedro recordándole a los judíos sobre el sepulcro de David, que está con nosotros, pero no así el del Señor, porque el Señor se levantó de la tumba, ¿verdad? Los que han ido a Israel nos platican, nos comentan, que ahí en el sepulcro donde está sepultado el rey David, hay, como dijéramos, una alfombra de color rojo, está marcado ahí el lugar, está bien acondicionado. Los judíos respetan mucho a su rey David hasta el día de hoy. Ese sepulcro puede ser que cualquiera de nosotros que tenga la oportunidad y la facilidad pueda ver, llegar a Israel y ver dónde está el sepulcro de David, como lo dice el apóstol Pedro. Pero el que no se va a encontrar es el del Señor Jesús. Y si se encuentra la tumba, él no se quedó ahí, es lo que dice Pedro aquí, ¿verdad? Hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tumba donde fue puesto el Señor está vacía porque Dios lo levantó de entre los muertos. Alabado sea Dios para siempre. Entonces presenta su mensaje, amados hermanos, claro, transparente. Explica el mensaje de la resurrección de Cristo a sus oyentes, que eran miles los que lo estaban escuchando. Y entonces, para confirmar, para asegurar que Jesucristo se levantó de los muertos, dice que ellos, en el versículo 32, dice que ellos son testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos los apóstoles somos testigos de esta muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pedro dice, 40 días estuvo con nosotros después que resucitó. Comió con nosotros, bebió con nosotros, caminó con nosotros. Cleofas y otros discípulos que iban a la aldea de Maús, caminaron con él cuando resucitó de la tumba. Dice el apóstol Pedro, amados hermanos, que el Señor se hizo aparición muchas veces, estando las puertas cerradas, a los 8 días que ya estaba Tomás. Y cuando Pedro dice, todos nosotros somos testigos de esta resurrección de Cristo, porque, amados hermanos, lo habían visto resucitado. La Biblia dice que Tomás no creía, porque la primera vez que se presentó el Señor, cuando estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos, con puertas cerradas, entró el Señor y les dijo, paz a vosotros. No estaba Tomás. A los 8 días ya estaba Tomás.
Y entonces les dijo Tomás a los discípulos, si no veo el lugar donde estuvieron los clavos y la herida en su costado, no voy a creer. ¿Y qué creen ustedes, hermanos? Jesús le hizo el gusto a Tomás, porque Jesucristo hay veces que hace hasta lo que más puede, porque nosotros creamos en su palabra, creamos en Él. Y le hizo el gusto a Tomás y a los 8 días se presenta y le dice, Tomás, ven acá, mete aquí tu dedo y mete aquí tu mano. Y no seas incrédulo sino creyente, yo he resucitado, aquí estoy. Y dice la Biblia, amados hermanos, que cuando Jesucristo vio que los discípulos ya estaban seguros que se había levantado de los muertos, ascendió al cielo a los 40 días después de haber resucitado. Entonces cuando Pedro dice, todos nosotros somos testigos, si no aquí está Tomás, pregúntenle a él si fue cierto o no fue cierto. Por eso el Señor le hizo el gusto a Tomás, hermanos, para que hubiera una evidencia más firme, más fuerte, que no se pudiera refutar, que él se había levantado de los muertos. Alabado sea Dios para siempre. Cuando Pedro presenta el mensaje de la resurrección de Cristo, los acusa, los señala que mataron al autor de la vida. Los señala que ellos cometieron un gran error, un gran pecado. Y dice la Biblia, hermanos míos, como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, cuando oyeron este mensaje, estas personas fueron quebrantados sus corazones. En el versículo 36 dice el apóstol, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor para obedecerle, Señor para recibir su palabra, Señor para obedecer sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos. El Señor, dice Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es una palabra griega que significa el ungido de Jehová, el Mesías. En hebreo es Mesías, en griego es Cristo, que significa tanto Mesías como Cristo, el ungido de Jehová. Entonces Pedro le señala que ellos mataron al Cristo de la gloria, que mataron al autor de la vida, ¿sí? Entonces lo señala como que han hecho un gran pecado. Y dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es donde Pedro les dice, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces en el versículo 36 el apóstol Pedro presenta a Jesucristo como el ungido, como el Mesías, como el Cristo de la gloria, como el Cristo que venció a la muerte, como el Cristo triunfante, como el Cristo victorioso, como el Cristo, amados hermanos, que dio su vida para salvarnos a nosotros, el vencedor de la muerte, el triunfador del pecado y de la muerte, es Jesucristo, amados hermanos, nuestra esperanza también. Sea su nombre glorificado. En el versículo 37, nosotros podemos ver, ¿verdad?, el toque del Espíritu Santo en estos corazones. En el versículo 37, Pedro dice, hermanos amados, le dice a los judíos, hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer con tan grande pecado? ¿Qué podemos hacer para librarnos de este gran pecado que hemos cometido? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentidos. Deben arrepentirse de este gran crimen. Deben de arrepentirse de todo corazón. ¿Por qué el arrepentimiento? Siempre lo marcó Jesucristo cuando anduvo en la tierra. El arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo el Señor.
Pedro aquí dice que hay que arrepentirse. Amados hermanos, el arrepentimiento es un medio que Dios ha puesto para que nosotros lo alcancemos y podamos venir a Cristo arrepentido por nuestros pecados. El arrepentimiento es un volver a pensar. El arrepentimiento es dar media vuelta, darle la espalda al pecado y el frente a Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Es un medio que Dios nos trajo para podernos salvar y acercar a Él a través del arrepentimiento. Hay dos caminos para llegar al cielo, amados hermanos: la inocencia y el arrepentimiento. La inocencia para los niños de 10 años hacia abajo quizás, o de 12 años hacia abajo. La inocencia, a través del sacrificio de Jesucristo, los lleva al cielo. Dejen los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Para nosotros los mayores, los adultos, estamos muy lejos del camino de la inocencia para llegar al cielo. Solo nos queda el arrepentimiento. Pero es un medio también capacitado, completo, para que nosotros podamos llegar a Cristo y tener el perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento. Quiero decirles que el arrepentimiento hasta en el infierno ya se predicó. Hubo un hombre que dijo, amados hermanos, en el infierno, ustedes conocen la historia del rico y Lázaro. Dijo el rico, en su estado de muerte, en su estado, estando en otro estado, en el estado de el otro mundo, como decimos. Dijo él, Padre Abraham, si tú le envías a la casa de mis hermanos, les va a testificar Lázaro del lugar donde me encuentro, un lugar de tormento, de sufrimiento, para que se arrepientan y no vengan ellos a este lugar de tormento. Aún en el infierno ya se dijo que solo el arrepentimiento puede librar al hombre de su pecado y de su maldad. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Cuando ellos fueron compungidos de corazón, ¿cuál fue el resultado? El Espíritu Santo tocó su vida y Pedro les dice, la única forma de ser perdonado es a través del arrepentimiento. No hay otro recurso, el arrepentimiento. Amados hermanos, Jesucristo ya también dijo que es el arrepentimiento, y que sin Él no podemos entrar al cielo. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. Si no hay salvación, no hay cielo. Tiene que ser a través del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos amados, el Espíritu Santo tocó a 3,000 corazones y se entregaron a Jesucristo. Lo recibieron como su Salvador. Le pidieron perdón por haber cometido tan terrible acto de crucificar, de matar al Hijo de Dios, al autor de la vida. Y Jesucristo los perdona. Y Jesucristo los salva, porque Él no deja pasar un corazón contrito y humillado. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, dice la palabra que recibieron su palabra. Mire cómo dice aquí, el verso 41. Dice que creyeron el mensaje de Pedro, recibieron el mensaje de Pedro, aceptaron el mensaje. Y dice el 41, así que los que recibieron su palabra, ahí está, recibieron la palabra. Y después de recibir la palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Y después de ser bautizados, ¿qué hicieron? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas con este mensaje. Y después de que se añadieron, ¿qué pasó? Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Así que, amados hermanos, si tú recibes esta palabra, tú amigo o hermano que me estás oyendo, si tú recibes esta palabra, vamos a hacer lo mismo que hicieron estos judíos en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo tocó sus corazones, dice que esos 3,000 recibieron su palabra, recibieron a Jesucristo en sus corazones. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Recíbalo, hermano, en tu corazón. Y si tú recibes este mensaje, tú que me estás oyendo, hermano, amigo, si tú recibes este mensaje, haz lo mismo que hicieron estos creyentes el día de Pentecostés. Recibieron su palabra, se bautizaron, fueron a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso hizo estos 3,000, eso hicieron. Al recibir a Cristo en su corazón, eso hicieron. Perseveraron en la doctrina. Al principio la doctrina de los apóstoles eran 3. El carácter mesiánico de Jesucristo, en otras palabras, que Jesús era el Mesías. Número 2, que Jesucristo había muerto y que había resucitado de la tumba. Esa era su segunda doctrina. Su tercera doctrina, que Jesús había ascendido al cielo, pero que volvería otra vez por ellos o por nosotros. Esa era la doctrina. Entonces yo te invito a perseverar. Primero te invito a recibir a Jesucristo como tu Salvador. No hay otro camino que nos lleve al cielo. Jesucristo es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amados hermanos, esta es tu oportunidad. Este es el momento en que debes de entregar tu vida y tu corazón al Señor. Quiera Dios, hermanos amados, que su Espíritu Santo toque su vida, toque su corazón y pueda recibir la salvación de tu alma. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, hagamos lo que hicieron estos creyentes, ¿verdad? Recibieron a Jesucristo como Salvador. Recibieron su palabra. Recibieron, hermanos amados, el regalo de Dios para la humanidad. Jesucristo, su Hijo amado. No hay otro camino de salvación. Solamente Jesucristo y solamente Él. Alabado sea Dios para siempre. Con este corto mensaje, amados hermanos, hablamos de la resurrección de Cristo. Hablamos de su sacrificio, de su muerte, pero hablamos que Él no se quedó en la tumba. Se levantó y se fue. Pero antes de que se fuera, nos dio una promesa. Volverá por nosotros. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, volveré otra vez. Porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. El sueño de Jesucristo, el deseo de Jesucristo, el amor de Jesucristo, es que quiere tenernos, amados hermanos, a donde está Él. Pero esto no se logra si no es a través del arrepentimiento y de la fe en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. En esta hora yo quisiera invitarles a que entreguen su vida y su corazón al Señor, pero también quiero invitarles a hacer una oración
una oración para darle gracias a Dios por esta palabra que hemos ministrado. Cierre sus ojos, hermanos, y oramos. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, aquí estamos entregando el mensaje, entregando la palabra, entregando la invitación, Dios mío, que tú nos has dado para tu pueblo, para tu iglesia. Señor, bendice nuestros corazones, bendice nuestra alma, bendice nuestro espíritu con esta palabra, que tu Espíritu Santo pueda tocar ese corazón duro para que hoy puedan recibir tu palabra en sus corazones. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Gloria a Dios para siempre.